Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Seguimos en este ciclo viajando por Latinoamérica y algunas partes más del mundo, conociendo miradas fotográficas diferentes que nos pueden aportar en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo fotográfico. Y también como una especie de desafío de poder conocer un poco lo que estamos haciendo en nuestro continente desde el punto de vista de la fotografía de naturaleza, para empezar a hacer conexiones, para empezar a conocernos, para empezar quizás a construir una mirada fotográfica desde nuestra Latinoamérica. Hoy volvemos a cruzar la frontera para compartir con otro fotógrafo de Argentina, que nos va a contar un poco sobre sus historias, sus fotos y su particular manera de enfrentar la fotografía de fauna, que es uno de los temas que más trabaja. Así que no me alargo mucho más y le doy la bienvenida aquí a Darío Podestá. ¿Es Podestá, Darío? Exactamente, podés estar. Darío Sí. Podestá. ¿Cómo está, Darío? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, agradecerte por esta posibilidad y que me pareció una idea genial. Estuve viendo algunas de las notas con fotógrafos del siglo anterior, con fotógrafos de Chile, y bueno, me pareció súper interesante, Qué bueno, la verdad. pues. Bueno, Darío, partimos generalmente con dos preguntas, una invitación y otra una pregunta a este ciclo. La primero es darte un pequeño espacio para que le cuentes a la gente quién es Darío Podestá, fotógrafo, cuántos años lleva en esto, qué tipo de fotografía le gusta hacer, etcétera, para conocerte un poco mejor. Bueno, eh, hace la verdad muchos años que estoy en esto, y escuchando por ahí, y como te decía, otros fotógrafos y demás. También me doy cuenta que soy bastante viejo, además de en lo personal, en lo fotográfico. Porque hace quizás 20 años que estoy en esto, no de una manera profesional, pero sí ya incursionando en la fotografía de naturaleza, por Vale. supuesto en ese entonces con fotografía analógica, con película. Eh, lo que hice los últimos años de analógica era todo diapositiva, que era una calidad excelente, pero bueno, súper dificultoso, caro y demás, pero bueno, creo que eso también me formó en gran parte en los inicios. Eh, Paralelamente, a mí, bueno, siempre mi pasión es la vida al aire libre, la naturaleza, sobre todo los animales, las plantas, y es por eso que también estudié biología, yo soy biólogo, Ok. profesión, y estas dos pasiones se desarrollaron medio paralelamente. Yo empecé un poco con la fotografía desde pequeño, haciendo primeras pruebas con cámara de mi padre y demás, pero cuando empecé a estudiar biología, empecé a realizar todos los viajes de campo para trabajos relacionados con biología. Ahí paralelamente empecé a darle más importancia al tema del registro fotográfico. O sea, en ese momento sobre todo era intentar registrar eh, esas especies, ambientes, comportamientos animales, eh, no tanto desde un punto de vista artístico, sino más bien, como decía, de registro. Ujú. Eh, bueno, después continué siempre con las dos cosas, con la biología. Actualmente sigo, mi trabajo principal es como biólogo, aunque recientemente, hace unos meses, eh, logré como unir estas dos cosas y estoy, hoy por hoy yo trabajo para CONICET en Argentina, un centro de investigación. En este momento vivo en la Patagonia, en Puerto Madryn, Vale. pero mi trabajo se volcó hacia la fotografía más directamente vinculada a cuestiones científicas. O sea, hago fotografía como trabajo principal relacionado a grupos de trabajo que trabajan en distintas áreas de la biología, eh,
desde fotografía de estudio de especímenes, hasta fotografías de gente trabajando en el campo, Vale, fotografías de especies. Entonces es como que logré un poco unir estas dos pasiones y trabajar de esas dos cosas. vale. Ya nos queda un poco claro por dónde va tu área y bueno, se repite con Adriana Sanz, me recordé, que ella también nos comentó que tenía una profesión vinculada con el tema del medio ambiente, pero que la fotografía de a poquitito también la fue tomando primero como registro y después ya tratando de buscar una mirada un poco más propia, ¿no? Exacto. En mi caso lo mismo. Como te decía, yo empezaba más por la cuestión documental, y ahora último, ya eso lo sigo haciendo por una parte de mi trabajo, por supuesto, porque aparte me encanta esa cuestión de documentar las especies, los comportamientos, pero también con una búsqueda un poco más de un estilo personal, de una visión personal y de transmitir algo, eh, de mostrar algo mío en las fotos, ¿no? Y Perfecto. como decía en un principio, si bien yo hago un poco de todo, fotografía, de naturaleza, siempre, ¿no? Mi fuerte es la fauna, siempre es como que me tira más hacer fotos de fauna que de paisajes o de otras cosas. Vale. Segunda pregunta, Darío. ¿Es difícil elegir 10 fotos? Sí, yo creo que eso, no creo que alguien conteste que no, me parece que es difícil, en mi caso, bueno, como te decía, hace muchos años que estoy hoy en esto, entonces tengo muchísimas fotos y muchas fotos que me gustan, y resulta a veces es difícil ser objetivo con el Ujú. propio trabajo, ¿no? Porque hay muchas fotos que para uno son muy importantes o representan mucho, quizás por, por el hecho de cómo se dio la situación para sacar esa foto y demás, y no tanto quizás por lo que estéticamente muestra Claro. la imagen. Ujú. Eh, Así que sí, siempre cuesta elegir fotos. Vale. ¿Te parece que partamos revisando el material? Sí, sí, cómo no. Ok. Entonces aquí ya debiera estar viendo la primera imagen, ¿no? Sí, Ok. Mira, antes de que partas, déjame comentar algo. sí. Cuando yo vi esta imagen, lo primero que pensé fue un atardecer en la playa con estos islotes, estos roqueríos ahí asomándose. Después de mirarlo una Ujú. segunda vez, ya me pareció que no era lo que estaba viendo, sino que era otra cosa. Así que, pero te voy a dejar a ti que nos cuentes un poco mejor. Bueno, no, a mí no se me había ocurrido eso, porque yo siempre lo vi como lo que era, ¿no? Porque, bueno, pues tomé la imagen. Eh, Esta foto es un atardecer en una laguna, y lo oscuro que se ve a la derecha abajo es la silueta de un yacaré, Ujú. uno de estos cocodrilos que tenemos acá en Sudamérica. Eh, y acá hago un comentario, como para iniciar lo de las imágenes, que en esto de elegir las fotos, lo que terminé haciendo es elegir una secuencia de imágenes que tienen que ver, que tienen un hilo temporal, digamos. Vale. Empezando de la foto más vieja a una foto más actual. Eh, Fotos que esta imagen tiene casi 20 años. Oh, Es una de las primeras fotos que, digamos, que a mí me gustaron o me quedaron como favoritas a pesar del tiempo. Esta imagen está tomada, por supuesto, con diapositiva, es ujú. una diapositiva digitalizada, o sea que es como si fuese un RAW, digamos, no es, tiene procesamiento digital. Correcto. Eh, y es una foto que hoy por hoy, quizás con las tecnologías digitales y demás, se podría mejorar un montón de cosas, pero para ese momento, para mí, bueno, me gustó mucho la imagen, porque además fue también una de las primeras imágenes que yo tuve en mente mucho tiempo antes de poderla obtener, Ok.
que es algo que hoy me resulta natural, es un ejercicio que hago con frecuencia, imaginarme la foto antes de lograrla. A veces no la logro, a veces sí, pero en ese momento, en estos inicios, lo mío era más de cacería fotográfica, de salir al campo con la cámara y tratar de lograr fotografiar todo lo que podía. En general, si era posible, estar lo más cerca posible del sujeto. En cambio, en esta imagen, como les decía, fue una de las primeras que yo empecé a ver antes de tomarla. Esto es en Iberá, en Esteros de Iberá, en la provincia de Corrientes, en el noroeste de Argentina. Vale. No sé si seguramente conoces, por lo menos de lugar, porque es famoso por la gran cantidad de fauna, es un lugar Sí, sí. fabuloso. De nombre por lo menos sí, sí lo he escuchado. Bueno, este es un humedal muy grande, que hoy en día es, además de la reserva provincial, que es muy grande, que ya está hace muchos años, ahora se ha creado un parque nacional hace poco tiempo, que incluye una gran extensión de estos humedales. Y yo tuve la suerte de ir a este lugar desde hace muchos años, mucho tiempo, muchas veces, Vale. 1 o 2 veces por año durante varios años. Y esto en relación a la biología, como les decía antes. Uh-huh. Yo cuando estudiaba en la facultad, antes de terminar mi carrera, estuve muchos años de ayudante alumno en algunas cátedras. Entonces nosotros viajábamos periódicamente a hacer prácticas de campo con profesores y alumnos a este lugar. Y hacíamos campamentos siempre en un mismo lugar, a orillas de la laguna. Yo vi muchas veces estos atardeceres que no se daban todos los días, pero eran relativamente frecuentes en la zona, y estos yacarés, en este caso un yacaré muy grande, que solían recorrer esa zona. Uh-huh. Pero nunca lo veía las dos cosas juntas, digamos. Correcto. Que esté el atardecer, el yacaré ubicado, el agua, bueno, sin viento, el agua quieta. Yo me imaginaba que se podía dar la situación, pero año tras año nunca lograba que se dé todo junto. Hasta que, bueno, una vez sucedió, estábamos saliendo, embarcándonos con un grupo de gente para ir a hacer una salida nocturna en lancha, a ver fauna del otro lado. Ya se estaba poniendo el sol, ya estábamos prestos a salir, y yo vi que se acercaba el yacaré, vi que iba a suceder esto que yo me venía imaginando. Entonces lo que hice fue bajarme de la lancha, dejando a todos ahí esperando, sacarme la ropa y meterme al agua. Yo tenía en ese momento, como les decía, la cámara analógica, tenía un lente 300 fijo, o sea, no tenía un zoom como para componerme, tenía que acercar o alejar. Claro. El animal se venía moviendo, entonces, digamos, esta situación se iba a dar en muy pocos segundos. Y yo quería sacarlo con la cámara a nivel del agua. Entonces me metí hasta más o menos el cuello, con la cámara apoyada en un monopié, sumergido en el agua, Uh-huh. y seteando la cámara así rápidamente, y bueno, hice algunas 2, 3, 4 fotos a lo sumo, porque ya pasó la situación, y obviamente, como era en ese momento, no las pude ver hasta mucho tiempo después el resultado. Correcto. Bueno, a mí me dio esa curiosa sensación. De hecho, el primer vistazo, como te decía, fue ese. Fue el atardecer y un roquerío de repente en el mar, ahí, Claro. un islote. Y de ahí una segunda lectura fue, vale, no es lo que estoy viendo. Me gusta, tú sabes, porque has visto algunos capítulos, que nos gusta tratar de hacer de repente algunos apuntes del tema de la composición, que son cosas que de repente pueden aportar a la gente que nos está viendo. Sí. Y a mí me gusta mucho, y lo he dicho en varios capítulos,
este tema de cuidar mucho las distancias de borde a borde, Mm, em, que creo que aquí está súper bien logrado. O sea, no es que mm. hay que andar con una regla, pero más o menos que el elemento del sol en este caso guarde cierta distancia y el yacaré también es más o menos la misma distancia desde acá que desde acá. Entonces hace que la imagen se sienta muy equilibrada. Exacto. A mí me hubiese gustado un poquito más de aire, eh, digamos, el sol Ujú. y el yacaré no tan sobre los bordes, un poco menos. Vale, Pero como decía, tenía una óptica fija y esto fue una cosa que pasó en muy pocos segundos. eh, no tenía la opción de reencuadrar. sí, claro. Entonces, quizás quedó un poquito apretado, pero por lo menos sí logré ese balance, que es de las 3 o 4 fotos que tomé, como te decía, esta es la única que logré ese equilibrio que mencionaba. Ujú. Sí, no, y este, a ver, ¿qué pasó? Ahí está. El triángulo que se genera aquí es muy bonito, porque Sí, ese reflejo del sol creo que se aporta muchísimo también a completar un poco la imagen y este recorrido visual triangular que se genera. No sé si lo sientes así. sí, sí, sí. Que bueno, que eso no estaba totalmente pensado, fue algo del momento Ujú. intuitivo, que justo estaba a la altura del sol. Pero bueno, esas son las cosas que uno, con la práctica, después logra que natural sin pensarlo demasiado. Por ahí cuando uno está sacando un paisaje estático, tiene más tiempo de pensar la composición. Correcto, Cuando vamos a incluir fauna o cosas con movimiento, tenemos que tener eso claro para poder resolverlo rápidamente. correcto, sí, sí. Sí, de todas maneras. Lo he conversado ya con algunas personas que han pasado por acá con fauna y la fauna tiene esa complejidad adicional, de que las cosas pasan de repente y estás o no Exacto, estás, pero no es como un atardecer que tú sabes que viene y tienes todo el tiempo para ordenar, componer. exacto. Pero bueno, yo esta foto como que la había pensado, como te decía, antes, entonces al ver qué sucedía, ya casi que la tenía en la mente. Correcto. Darío, déjame hacer un pequeño break corte, porque te estoy viendo Sí, un poco cortado. Pero ah, no sé perfecto. cómo me estás viendo tú. Ahora bien, bien. Ya. Y recién se fue un poquito tu imagen, pero ya ahora parece que volvió, que la internet en estos Sí, hubo días está una indicación en un momento me apareció una indicación de algo de la señal, o de la conexión, pero ahora vale, volvió aparentemente. vale, vale. Entonces, era para hacer el apunte de ahí yo edito esto para que no salga, obviamente. Bien, Ya. Vamos a retomar entonces sobre esta foto. Estábamos, ¿cómo estabas contando? Ok. Eh, Otra cosa bueno, que creo que es un valor interesante de la imagen es obviamente el color. Ese rojo tan bonito, matizado con estos amarillos. O sea, es como un degradé muy bonito porque hay un naranja acá, un rojo y se va sí, yendo hasta el sol, que también es muy, muy bonito el resultado. sí, exactamente. Yo, bueno, estaba como siempre viendo esos atardeceres que son bastante frecuentes en la zona, son espectaculares, pero necesitaba para mí otro componente en el encuadre para completar eso, que no sea solo ese atardecer. Ujú, Entonces, bueno, creo que el yacaré es como que termina de armar de contar esa historia, digamos. totalmente, totalmente.
Y quizás mi último apunte es como una reflexión más que todo, que hoy día a veces estamos tan obsesionados con que no se queme nada en la escena, que esté todo Exacto, con detalle, y aquí el sol está absolutamente quemado en torno a luz y el reflejo también, pero yo creo que no llega a exacto. molestar en ningún punto, o sea, es hasta agradable visualmente. Bueno, yo he pasado y he ido y vuelto por eso. A mí Ok, eh, hoy por hoy no me gusta, me incomoda que se quemen partes de la imagen, pero hay veces que no se puede resolver, menos en esta situación, donde la diferencia de luz es tan grande, correcto. en ese momento sin filtros y además, bueno, con película, con otro rango dinámico, Ujú. eh, digamos, yo creo que en este caso justifica porque es algo que no se podía resolver y sin embargo creo que sigue funcionando la imagen. Teniendo en cuenta, ¿no? Eso, que es una imagen tomada ya hace casi 20 años, y para mí sigue siendo una imagen que a mí me transmite mucho. Absolutamente. Sí, yo creo que cuando una imagen llega a transmitir, en realidad todas esas cosas pasan a un punto secundario, todos esos detalles. Claro, Vale. ¿Te parece que sigamos avanzando? perfecto, sí. Ok, aquí tenemos la segunda imagen. Bueno, esta imagen es como todos pueden ver, se trata de un barrido, en cuanto a la técnica, de un zorro gris de la Patagonia, y, y también elegí esta imagen porque es una de las que siguen siendo mis favoritas, en este caso de las primeras fotografías de la era digital, digamos. Ok, Eh, Esta foto tiene eh, 10, 12 años. Está tomada con una Canon 30D o 30D, una cosa así, de las primeras digitales que yo tuve. Y sí, creo que es de 2008, debe tener ya sus ok. 12 años. Y sin embargo, es una imagen que a mí me gusta mucho, sigue siendo de mis favoritas, eh, porque primero a mí los barridos es una técnica que me gusta mucho aplicar en fauna, y, y si bien técnicamente no tiene muchos secretos, hay un porcentaje de aleatoriedad, digamos, en la toma Ujú. de estos barridos, donde uno necesita también, además de manejar la técnica y estar acostumbrado a hacerlo, elegir la velocidad, se necesita un golpe de suerte para lograr, como en este caso, que queden partes bien estáticas, como es sobre todo la cara, el ojo, para que resalte justamente más el resto que va a dar movimiento. Ujú. Eh, entonces, bueno, esta foto, como decía, ya que tiene muchos años, yo casi no tengo otra foto, aunque sigo siendo siempre barridos y demás, así tan bien logrado en cuestión de la técnica, por lo menos no de esta especie. Perfecto. Vale. Bueno, son los barridos. Tú me dices que lo hiciste hace un par de años ya. Y es curioso porque mi sensación es que los barridos se empezaron a hacer en fauna, digamos, a masificar un poco la técnica ya hace no tantos años. O sea, antiguamente quizás se optaba más por la fauna y el registro que esto. Entonces, me parece rescatable que desde ya tenías una visión que, o sea, no digo que no se hicieran antes, pero hoy día esta técnica se ve un poco más que antiguamente. No sé si es así, o yo me estoy equivocando. Sí, sí, a mí me parece que es así. No sé exactamente cuánto, pero justamente, en referencia a lo que decías, en esa época, ya te digo, hace 12, 13 años, hoy es un poco más frecuente. Ujú. Y esto también yo creo que tuvo que ver, es una de las
las cosas que sucedieron cuando empezaron las cámaras digitales. Sí, claro. Por lo menos a mí me pasó. Yo me empecé a animar a hacer muchas más cosas que no me animaba quizás antes, sobre todo por los costos que tenía la película, el revelado, por el tiempo que había entre una cosa y otra que uno no veía en el momento el resultado. Ujú. Hoy es mucho más fácil, en ese sentido, tomar una imagen, chequear y corregir. Correcto. Antes me ha pasado muchas veces con películas de arruinar toda una serie de fotos porque tenía mal seteado un parámetro, Ujú. por equivocación o por error, y no enterarme y perder toda la serie. En cambio hoy, yo por lo menos hago una foto, voy chequeando rápidamente en el visor y más o menos uno sabe si no está cometiendo un error muy grande o puede corregir. Correcto. Entonces, además no tenemos no tiene un costo extra disparar 1 o 100 fotos, Ujú. entonces eso nos motiva bueno, a practicar, a explorar nuevas técnicas. Creo que por eso se fue un poco incrementando este tipo de fotografía, pero todavía, como decías, hasta hace pocos años no era algo tan común, e incluso hoy en día hay mucha gente que por ahí no le gusta este estilo, Sí. yo creo que la fotografía de naturaleza, sobre todo de fauna, se inició más como yo les contaba, me pasó a mí, como una cuestión documental o de registro, también por las limitaciones de los equipos, por la velocidad que necesitábamos en este momento con la posibilidad de subir el ISO tanto de las digitales con tan buena respuesta. Ujú. Eso nos da una posibilidad en fauna que es increíble. Pero bueno, últimamente esa fotografía de fauna se ha ido viendo en algunos casos un poco del registro, ya explorando un poco ese campo de lo artístico, que me Correcto. parece súper interesante. Bueno, Darío, en temas de composición, creo que tiene varias cosas interesantes. Yo creo que lo primordial en este tipo de fotografía es tratar de no cortar. O sea, si hubieras cortado un poquitito un corte por acá, la cola, por ejemplo, ya se pierde un poco la imagen, pierde fuerza. Respetas un poco la dirección hacia donde se está moviendo el animal, que también creo que en este caso le suma valor porque es una Exacto. imagen muy dinámica, ¿cierto? Sí, y otra cosa que ahora recordaba mientras hablabas, es que esta foto no tiene recorte, Vale. eh, lo cual en fotografía de fauna y más de acción Ujú. es difícil. Tengo una serie de estas imágenes, esta, además de que la que quedó más nítida y mejor la posición, quedó bien el encuadre, que bueno, ya te digo, sin recorte, quedó justamente con aire por delante y demás, así que eso tiene un valor agregado. Absolutamente. Y a mí, o sea, creo que es muy poderosa, muy llamativa la forma porque está impulsándose con las piernas de atrás y ese Ujú. recogimiento de los brazos como que está moviendo y avanzando hacia adelante también refuerza mucho el dinamismo, siento yo que lograste en esta foto. Exacto. Sí, la posición, como te decía, es muy buena, como el salto. Eh, a mí lo único que, digamos, que yo corregiría, eh, o que no me gustó en un Ujú. inicio, dije, bueno, no vi la foto, vi que lo había captado bien, estaba la velocidad y demás, es justamente esa zona clara del fondo. Vale. eh, Eso es agua, es un río, un arroyo que Eso corría no hay. por ahí, y que sobre todo la línea entre el verde de abajo y esa, que es como que corta al animal, como que corta la cabeza. Ujú. Eso
es lo que no me gusta. Me hubiese gustado que el fondo uniforme como el de abajo. Correcto. Que además, para los barridos, una cosa fundamental, que a veces el que empieza con esta técnica no lo nota y trata de hacer, por ejemplo, un barrido de un ave contra el cielo, Claro. por más que uno baje la velocidad, no va a haber nada, el efecto de barrido en el fondo, porque necesitamos justamente un fondo que sea heterogéneo, que tenga pequeñas manchas de color, que es lo que van a dejar esas líneas al mover la cámara. Ese fondo de acá, además de ser muy claro, es muy homogéneo, muy liso, entonces no mantiene el efecto de barrido. Me hubiese gustado que sea un fondo homogéneo como el de abajo, pero bueno, era muy difícil todo junto. Y lo mismo que el verde de arriba, probé en algunos encuadres cortar un poco, o sea, hacerlo más apaisado y sacar ese verde, pero finalmente opté por dejarlo porque es como que termina de cerrar por encima la imagen, como de marcar, ¿no? Sí, sí, yo concuerdo con eso. Quizás a mí ya es cosa de gustos, no me molesta particularmente la franja esta que estamos hablando. Pero sí, quizás si la franja hubiera sido hasta arriba, quizás hubiera sido un poquito más distractiva porque te sacaba un poco ese tono claro de la escena. Pero al cerrarla con ese verde arriba, yo creo que logra dejar la concentración en el punto interesante. Exacto. Y a mí quizás me da la sensación también de que al no tener esto que mencionabas tú, aquí no se nota el barrido porque es un fondo liso. Sí. Quizás ayuda un poco a la sensación de justo de Exacto. enfoque en el rostro. Entonces me da la sensación que puede que aporte incluso en este caso. Justamente, yo eso pensaba, que tal vez yo me imagino eso, pero si tuviese todo continuo, se perdería ese efecto. Así que bueno, ahí quedó la imagen, ya no lo podemos cambiar. Sí, claro. Vale, seguimos avanzando, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Ok. Bueno, esta es una imagen muy especial para mí, bastante conocida para los que han visto mi foto, porque es bastante llamativa, creo yo, si uno la ve. Para los que estamos viendo imágenes continuamente, me parece que es una imagen que se queda como grabada. Estos son pingüinos de Papúa o de Vincha, en Antártida, que esto es de 2012, ya un poco más hacia acá en el tiempo, y quise no dejar de poner alguna foto de Antártida, que fue uno de los destinos que, bueno, más me marcó. El otro día escuchaba que hablaba Jean-Paul. ¿quién era? Jean-Paul sí, Jean-Paul, justamente. Y yo, bueno, me sentía muy identificado con lo que él decía de que la Antártida es como otro planeta. Yo tuve la suerte de viajar a muchos lugares, en Sudamérica, estuve en muchos ambientes, en desierto, en selvas, en estepas, en montaña, en costas de mar. Todos son diferentes, tienen sus diferencias y sus cosas, pero en Antártida es justamente eso, es como si fuese otro planeta. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, bueno, es una sensación muy, muy fuerte para los que gustamos de esto, de la naturaleza, poder estar allí. Bueno, yo tuve la suerte de estar, yo viajé no como fotógrafo, sino como biólogo, a trabajar allí con unas cuestiones de biología de aves, de escúas, pero por supuesto para sacar fotos en la medida de lo posible. Y tuve la posibilidad también, que es algo no muy común, de estar 2 meses casi ahí en Antártida. Si bien a diferencia de los viajes más clásicos en barco, cruceros o viajes turísticos donde se recorre bastante,
y se baja en distintos lugares. Yo estuve prácticamente siempre en un solo lugar, si bien se escala primero en una base, hasta que fui a esta base que es base Carlini, que antes era base Giovanni, cerca de Frey, de la base chilena. De hecho, por ahí salí cuando regresé. Y si bien no pude recorrer muchos lugares, pude estar mucho tiempo en un lugar y entonces aprender a conocerlo, a disfrutarlo, a ver los animales que estaban, los lugares. Y bueno, fue una experiencia increíble. Y si bien tengo, obviamente, muchísimas fotos, esta serie de los pingüinos es una de las que más me gustó, porque bueno, la hice muy cerca de la base donde estaba, y aprovechando justamente este contraste, este blanco de la nieve y de los pingüinos y las partes oscuras, en días muy nublados, que a mí, como decía Jean Paul, era la mayoría del tiempo, por suerte, porque si no el contraste también es fuertísimo. Me imagino. Me puse a jugar un poco así en clave alta, sobreexponiendo para también poder ganar textura en los negros, jugar con la composición de los diferentes sujetos. Y bueno, una de las varias fotos que quedó fue esta, que a mí me gustó particularmente. Sí, es una foto... Bueno, a mí me gusta mucho este tipo de fotografía en clave alta, y uno podría decir, vale, esta foto ya funciona. Exacto. Es bonita, es atractiva visualmente, hasta ahí ya funciona. Pero ya añadimos este elemento acá con ese desenfoque, porque para darle un poco de esa tridimensionalidad. Claro. Y tiene la gracia además de estar mirando de lado, así que se alcanza a reconocer la cara y mira en la misma dirección que los que están mirando acá. Y Que el eso resto. ya... Exacto. Como decía yo, similar a los dos pingüinos que están en primer plano, tengo varias fotos que me gustan mucho, composiciones de dos elementos que funcionan muy bien, incluso con recortes cuadrados, pero justamente esta es una de las pocas que pude añadir. Es otro elemento que está como, no se sabe muy bien si está volando, si está, hasta que uno no lee la foto. La verdad que a mí me parece que compensa mucho la imagen en ese sentido. Sí, y ya da incluso para imaginar alguna historia. O sea, esta persona que se va, estos mirando allá como indiferente, este que se va alejando, da como para jugar un poco con la imaginación, ¿no? Exactamente. Sí, a mí, como les decía, no solo con pingüinos, sino con otros animales, estuve haciendo pruebas de clave alta, que también es una técnica que a mí me gusta mucho cuando se dan las condiciones, y justamente aquí con el tema del hielo y la nieve, y estos sujetos blancos y negros, con poco detalle de color, funciona muy bien. La verdad que es muy simple. De hecho, bueno, esta foto tuvo un premio internacional, y bueno, de ahí también pasó a ser a mi colección de favoritas, digamos. Sí. Vale. Algo te iba a comentar, pero bueno, se me fue. Ya volverá a mí. Pero imagen, bueno, muy limpia, muy claro los elementos, y insisto, creo que, o sea, no gana el premio si no tiene este pingüino atrás, en el fondo. Creo que ahí es donde está el corte distinto de la imagen. El que termina de darle el toque diferente, sí. Ya, me acordé de lo que te quería comentar. Lo empiezo a rescatar un poco porque se repite un poco esta historia de me quedé en un solo lugar, no me moví de ahí, y eso me permitió conocer mucho el entorno. Y hago link con la foto del yacaré.
sí, que justamente comentaba lo mismo. O sea, conocía también el lugar, que yo sabía que estaba en el sol y el yacaré, y en algún minuto esto tenía que juntarse, y eso me permite al final generar en mi cabeza esa foto para luego después poder conseguirla. Es un punto interesante, exactamente, importante para ti eso, de conocer bien el ambiente donde vas a trabajar. exactamente, es fundamental. Si bien hay veces que uno va por primera vez a un lugar y tiene la suerte de encontrarse con situaciones buenas y ya con experiencia la puede aprovechar. Ujú, Para mí los mejores resultados se dan cuando uno conoce el lugar, el comportamiento, en este caso si ¿no? Fotografía de animales, eh, cómo es la luz, y se imagina un poco qué es lo que quiere lograr. ujú. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer cosas diferentes. En este caso, yo te decía, estuve mucho tiempo ahí en ese lugar, muchos días no podía, por el clima, no podía salir, ni siquiera al refugio. Yo estuve en octubre, primavera, Ujú, eh, pero cuando tenía la posibilidad de salir, aunque sea un rato, ya muy cerca de donde estaba había algunos animales, y bueno, ir mirando, ir viendo cómo pasaba, cómo era la luz, a qué hora venían los animales, qué recorrido hacían. Entonces ya después podía revisar esas imágenes y tenía la posibilidad de al otro día tal vez encontrar situaciones similares, ujú. volver sobre eso y mejorar. Entonces sí, es muy importante eso de conocer el lugar, el ambiente y conocer los sujetos que vamos a fotografiar también. Vale. Seguimos avanzando, ¿te parece? Sí, sí. Ok. Cuéntanos un poco de Bueno, esta imagen. esta también es otra foto bastante conocida porque es bueno, una foto favorita. Estas son maras, es un roedor endémico de Argentina, eh, para mí muy bonito, así para mí un pariente de las vizcachas, del Ujú, carpincho, y que es bastante frecuente en la zona de donde yo vivo, en la zona de Puerto Madryn, Península Valdés, del este vale. de Chubut, la Patagonia. Eh, que acá también, bueno, hago un poco gancho con otra cosa que quería mencionar y que también venía en relación a qué imágenes elegí. Eh, yo en los últimos años, debido a mi trabajo, no estoy pudiendo viajar demasiado. Entonces, en un principio Por el trabajo también por cuestiones familiares. Ujú, Al tener niños pequeños y demás, entonces, bueno, un poco es una cuestión de elección, es decir, ya no hacer tantos viajes como hice quizá en otro momento. Eh, en un principio yo pensé que iba a ir en detrimento un poco de mis fotografías de las posibilidades fotográficas. Eh, pero después lo pensé por otro lado. Yo estoy en esta zona que es muy rica, hay muchas cosas interesantes de fauna para fotografiar, muy cerca, y qué mejor que eso que hablábamos antes, de ir conociendo el lugar, lo que tenemos alrededor, y eso nos va a dar la posibilidad de hacer mejores fotos de cosas que por ahí parecen cotidianas, pero que ujú, todavía tienen mucho para explorar. En el caso este de las maras, que es un animal bastante conocido, sobre todo en esta zona, y muy fotografiado, no así a nivel por ahí internacional, no es un animal que se conozca tanto porque solo vive aquí. ujú, Eh, la, la mayoría de las fotos que conocemos es como pasa en muchos casos con otros elementos de la fauna, son sacadas con teleobjetivos, con lentes largos, desde lejos. Eh, entonces, yo tuve la posibilidad de estar trabajando también por temas de biología con esta especie durante bastante tiempo, escondido, observando su comportamiento, dónde vivía, su madriguera, sus horarios, y saqué muchísimas fotos
con teleobjetivos largos, Ujú. incluso muchas fotos muy bonitas, pero notaba que necesitaba otra cosa, algo con mayor intimidad, que mostrase algo más que cuente algo más de la historia de su vida, algo del ambiente, del entorno. Entonces imaginé este tipo de foto, que es una foto, como verán, tomada con un lente angular, un 17 milímetros, muy cerca de los sujetos. La Ujú. cámara está colocada a 30, 40 centímetros de ahí de la madriguera, está tomada con un disparador remoto. Yo Vale. coloqué la cámara porque estos animales son bastante desconfiados, bastante ariscos, entonces cuando uno se acerca, las crías se meten en la madriguera y Ujú. los adultos se alejan. Dejando la cámara, después de algún tiempo escondido a cierta distancia, empiezan a retomar nuevamente su actividad. Ujú. Eh, y desde allá, mirando con prismáticos y ya teniendo en mente más o menos el encuadre que yo había buscado para la toma, hacer, bueno, los disparos con el disparador. Correcto. Eh, Acá también hubo toda una búsqueda de una madriguera que estuviese más o menos limpio alrededor, esa planta verde eh, que le da un toque especial, Sí. porque muchas veces las madrigueras están entre las plantas y no se ve el ambiente, como en este caso al fondo. Ujú. Eh, bueno, una serie de cosas que además, como decía antes, si bien yo estuve mucho tiempo trabajando y fotografiando esta especie, no fue hasta recién después de como 5 años que tuve la posibilidad de volver, de encontrar un lugar donde Ujú. tuviese esas características, de que tuviesen los animales relativamente confiados, bueno, una serie de cosas, pero todo ese tiempo yo tuve en mente esa foto, volviendo a lo que hablábamos antes, Correcto. eh, de buscar esa fotografía, en este caso con Angular. Vale. Otra de las cosas que también tiene esta foto es ese cielo tormentoso Sí. o con nubes que le da a mí dos cosas. Una es ese dramatismo en el fondo, que no es un cielo liso con poco interés, pero además suaviza y filtra la luz, Ujú. evitando que se produzca, porque en este caso, fíjense que hay mucha sombra en la zona de la cueva. Sí. Si hubiese sol directo habría un contraste altísimo. En cambio, en estas condiciones hay una luz difusa, una luz mucho más suave que para mí da otra armonía diferente en la Ujú. imagen. Absolutamente. Eh, yo para esta foto estuve 3 días, si no me equivoco, buscándola en distintas madrigueras. Esos 3 días tuve mayormente sol. Logré otras fotos, pero como te decía, no con esta luz que era la que a mí me gustaba. Hasta que el último día, casi incluso lloviznando por momentos, se dio la posibilidad de conseguir este cielo, esta luz, y además una composición interesante con los elementos, ¿no? Absolutamente. O sea, hay varios puntos. O sea, el principal para mí al menos es este recorrido que Mm, lo encuentro increíble. O sea, cómo van entrando y saliendo y esta circulación que se produce, que me parece muy llamativa, entonces te hace recorrer un poco la imagen ahí. mm, Y la planta yo también coincido en que le da mucho valor a la imagen y el cuidado que de nuevo menciona un poco que son un poco las distancias de los bordes para que quede más o menos centrada la planta, que también son temas que yo claro, cuido mucho y creo que aquí le suman mucho a la imagen. sí. Ahí, bueno, tenemos a la izquierda el adulto, la madre que viene entrando y Ujú. está cortada. Sí. Eso, yo cuando fui a retirar la cámara,
que había hecho una serie de algunas fotos. Esta era la foto, pero no era porque estaba cortado. Entonces durante bastante tiempo tuve una lucha interna porque me molestaba mucho el corte, pero por otro lado igual era la mejor foto de la serie por ese dinamismo, por ese recorrido, por la posición. Acá la madre que está entrando está olfateando a la cría, Ujú. porque estas madrigueras tienen crías varias madres. Ah, vale. Vienen cada 2 o 3 veces por día, se turnan, viene una madre, las crías salen y la madre amamanta, le da, alimenta a las crías, solamente a las crías de ellas, tienen 2 crías por madre. Entonces, primero hay un reconocimiento, porque todas las crías quieren ir a ser amamantadas, pero la madre reconoce las suyas, desplaza a las otras. Entonces, acá es eso, se está acercando la madre, está reconociendo a sus crías, y bueno, eh, está cortada, pero también es como que está entrando Sí, sí, a la sí. imagen. Yo Y que, por una cuestión de encuadre y demás, la única opción hubiese sido que venga más de frente, pero tampoco hubiese sido ya quizás la misma foto. no, yo quería recalcar eso porque los que han visto este programa, incluso di una charla hace un tiempo de composición online y ya todo el mundo me decía que por culpa mía iban a tener TOC. O sea, este trastorno Sí, obsesivo compulsivo de no cortar las cosas, cuidar los bordes. Y, exacto, y claro, yo también tengo ese cuidado, de hecho, se ve mucho, pero que en este caso creo que el corte ayuda mucho a la imagen porque te permite entrar inmediatamente, sin distracciones. Le da ese dinamismo que mencionas tú, siento yo, de hacer este recorrido inmediato y empezar a entretenerse en esta vuelta. Además, la exacto, madre está mirando hacia allá, entonces, claro, si la madre está cortada y está mirando hacia otra parte, quizás ahí la imagen se nos complica, pero en este caso creo que está todo exacto, en su sitio y se puede cortar elementos, lo que pasa es que hay que saber dónde cortar y cómo cortar, creo yo. exacto. Sí, finalmente, bueno, me terminé convenciendo de soportar ese problema del corte, y bueno, de hecho, esta foto fue premiada en el Wildlife Photographer of the Year Ujú. en Londres, y tuve la suerte de ir ese año al Museo de Historia Natural, a la premiación, encontrarme ahí con muchísimos enormes fotógrafos de naturaleza, ver mi foto en la exposición colgada junto a fotos de otros enormes fotógrafos, bueno, por eso esta foto además es sumamente importante para mí, porque es como que a mí me dio la oportunidad, digamos, haber logrado esta foto me dio como la oportunidad a todas esas otras vivencias, así que, bueno, para mí obviamente es muy importante. Vale. Yo quizás lo último para seguir avanzando es también el cuidado que no se sobrepongan los animales. Sé que no se está tapando uno con otro y eso, y además coincide esto que decía de las distancias que son más o menos similares, que todo va sumando, porque ya si hubiera estado tapado esta cría, por ejemplo, con este, ya la imagen va perdiendo un poquitito de fuerza, siento yo. No sé si comparte conmigo. Exacto. Sí, 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 sí. Además, bueno, como hablábamos también en otros casos, estas son situaciones dinámicas. Los Ujú. animales se están moviendo. Y sumado a esto, yo estaba a distancia, no tenía un dispositivo remoto que pueda ver lo que veía la cámara, sino Ujú. que yo miraba a través de prismáticos y recordando el encuadre que yo había hecho previamente, trataba de disparar en el momento que me parecía que estaba la composición que Correcto. me gustaba. Por otro lado, muchas veces cuando yo disparaba la cámara, el ruido, el clic de la cámara alertaba a los Mm. animales. Ujú. Entonces tenía que elegir muy bien el momento del disparo. Y bueno, de las 4 o 5 imágenes similares que tengo, esta es la única bueno, que tiene esas cosas que veníamos hablando, y que por suerte por lo menos una salió.
Vale. Vamos a seguir camino entonces Sí. ahora, Darío. Ok. Bueno, esta foto es de 2002, no, 2015, 16, por ahí, un Vale. poco más cerca. Y se trata de Macato Viano, creo que ustedes lo conocen como Pimpollo Tobiano, Vale. equivoco, que es, bueno, una ave acuática zambullidora, que es endémica de la Patagonia, habita prácticamente solo en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, y en algunos registros ahí en Chile. Eh, Reproducen en lagunas de las mesetas del oeste, lagunas de agua dulce ahí arriba, en lugares muy altos, y Ujú. después pasa el invierno en las costas del mar. Y es una especie que está críticamente amenazada de extinción. Eh, Quedan, lo que se calcula, es que unos 800 individuos. Entonces, para mí fue muy importante la posibilidad de trabajar con esta especie en 2 o 3 ocasiones, eh, en el lugar de cría, en Santa Cruz, donde ahora, hace ya un par de años, se ha creado un parque nacional, un poco eh, con motivo justamente de proteger a esta especie y todo el ambiente y las otras especies que comparten ahí el lugar. Eh, y bueno, además en estas lagunas de altura, de las mesetas de Santa Cruz, donde nidifican, son de muy difícil acceso. Son lugares altos con caminos muy malos, de 4x4, en algunos casos no se puede llegar en vehículos, sino solo caminando. Desde ya que yo fui con gente que trabaja en la conservación de esta especie, Ujú. no hay acceso para cualquier persona, y, y el clima también, buenos lugares, son lugares muy fríos, muy ventosos, muy complejo. Entonces, tiene una serie de cuestiones que hacen que yo tenga, bueno, una serie de fotos de esta especie que las valoro mucho por eso. En este caso puntual, bueno, es una clave baja, eh, que también tiene un poco de lo que veníamos hablando. Yo estuve, en esta ocasión estuve una semana Vale. acampado en una de estas lagunas, donde había una colonia de nidificación de esta especie. Durante esa semana estuve con un colega, con Hernán Povedano, un fotógrafo con el que estamos hace muchísimos años trabajando juntos. Estuvimos acampados ahí y todos los días le dedicábamos alrededor de 10 horas de trabajo, unas 4 o 5 horas por la mañana y otro tanto por la tarde, a la colonia. En general, desde el agua, sobre Hydro Heights, Ujú. metido en el agua muy fría, en ocasiones con viento y demás. Acá, como se ve en la foto, estaba muy calmo, que fue otra de la suerte que tuvimos algunos días sin viento. Bueno, y en este tiempo de estar ahí flotando y mirando, observando, haciendo fotos, empezás a ver diferentes situaciones. Y una de las cosas que yo vi fue que justo agarramos nosotros el nacimiento de los pichones. Estos pichones, los 2 pichones que se ven en el lomo de uno de los adultos, tenían un día o 2 de nacidos. Vale. La colonia estaba casi en el centro de la laguna, una laguna pequeña. Cuando nacían los pichones, se subían al poco rato al lomo de los padres, de uno de los padres, y empezaban a recorrer la laguna. El otro padre bucea, saca alimento y le da a los pichones. Y después se van rotando el cuidado. Vale. Pero lo que vi es que se movían mucho por la orilla de las lagunas, haciendo este trabajo. Y lo que pude ver también, que al salir el sol, una de las orillas
quedaba en sombra, porque tenía como un barranco de roca, ya. y quedaba en sombra. Entonces los primeros rayos daban sobre los animales y el fondo quedaba oscuro. Fue así que pensé, y al otro día y al otro intenté ir desde adentro, desde el centro de la laguna hacia la orilla, buscando esta situación de los padres alimentando a los pichones, pero con ese fondo en sombra Ujú. y subexponiendo, debido al blanco de los animales, lograr esta imagen tan particular con todo ese entorno oscuro y con los animales iluminados por las primeras luces. Y sumado a eso, bueno, el reflejo, que tuve la suerte de que tocara una mañana sin viento para poder también Ujú. captar ese reflejo que creo que le aporta bastante. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que ya vemos que se van repitiendo cierto patrón de este trabajo tuyo que es muy interesante, esto de conocer los lugares y que la foto no sale. Yo llegué, me bajé del auto y a los 10 minutos tenía la imagen, o sea, hay días de trabajo normalmente detrás de esto. La, Exacto. yo sigo marcando un poco las distancias, que son temas que me parece interesante destacar. Y quizás una alternativa que algunas personas toman es de repente poner el horizonte centrado, ¿no? Y tener reflejo y los animales y reflejo. Y en este caso creo que le viene muy bien este espacio sobre arriba. Aparte que me imagino por limitaciones técnicas, estás flotando ahí en el Hydro High, tampoco es que puedas tener el reflejo tan amplio abajo, ¿no? Sí, 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 eso también. Eh, Esta foto tiene un pequeño reencuadre, Ujú. eh, no mucho, si no me equivoco, es para componer mínimamente el horizonte, porque Vale, estando desde el agua, sí, claro. y aparte sin tocar el fondo, porque era profunda la laguna, Ujú. era muy difícil estabilizarse. Además, vuelvo a decir, como en otras tomas, fíjense, esto es un instante que se Sí, acerca el padre, alimenta, entonces es una situación dinámica. Si no mal no recuerdo, tiene un mínimo reencuadre para recomponer ujú. la línea de horizonte. Pero básicamente es como fue tomada. Sí, claro. Porque aquí tenemos, bueno, tenemos composición, tenemos el cuidado estético, pero también tenemos el momento que mencionas tú, que de todas maneras es lo más relevante, que es este escenario muy, muy en familia, del padre alimentando a las crías acá, como muy íntima la escena. Y creo que Exacto, esta cosa, este fondo negro, este espacio negro y solo la iluminación de ese punto puntual, ayuda a reforzar un poco la intimidad del momento que se está viviendo. exacto, exacto. Esa era un poco la idea. Vale. ¿Seguimos camino, Sí, Darío? sí, adelante. Ok. Ya tenemos una imagen con una estética un poco parecida a lo que vimos recién, pero ya Sí, esto ya es un bueno, contraluz más forzado. exacto. A mí, bueno, como hemos visto en varias, me gusta mucho jugar con estos contrastes extremos, con claves altas o bajas, contraluces. Y este caso también es una foto bastante conocida, porque yo creo, como en el caso de los pingüinos, son fotos fáciles de recordar Sí. cuando uno las observa. Eh, en este caso, además de tratarse de un puma, sacado obviamente en libertad, está tomado en Torres del Paine, que obviamente no cabe duda que es el mejor lugar en el mundo para ver esta especie. Eh, pero además con la dificultad bueno, de justo una situación muy especial, eh, de haber logrado este contraluz, otra vez con el fondo de una montaña en sombra, Ujú. para resaltar ese contraste. Y, y, bueno, después obviamente todo está subexpuesta a algo de 3 puntos para lograr esa silueta. Ujú. Eh, y en este caso está el tema del encuadre. Yo tengo
estaba también, como les comentaba al principio, con la foto del yacaré, con un lente fijo, y en un lugar que no tenía mucha posibilidad de movimiento, entonces la posibilidad de encuadre era limitada. Hice otra foto apaisado, pero no alcanzaba a sacar el cuerpo completo del animal, también con un corte, y finalmente opté por esta, en formato vertical, que tiene un mínimo recorte, para resaltar justamente la parte de la cabeza, el pecho y esa mano que tiene hacia adelante, ¿no? Correcto. Sí, el dibujo es muy bonito, el contorno, cómo se va marcando con la línea y te hace la escena completa. Y personalmente, ¿no? Ahí me comentarás tú qué te parece, pero quizás se hubiera quedado el fondo completamente negro, hubiera sido muy abstracta la imagen, pero igual siento que este toquecito acá le da, lo sitúa en un lugar al puma. O si no hubiera sido, quizás no sabemos dónde está, pero aquí ya te da un poco de información de contexto. No sé cómo lo ves tú. Sí, también me pasó que al principio me molestaba eso, porque yo quería o me imaginaba la foto totalmente oscura, que yo lo hubiese logrado quizás bajando un poco el punto de vista, Ujú. para evitar esa parte clara, pero no, estaba subido a una roca, no tenía posibilidad casi de movimiento. Pero después me pasó lo que decías, que me terminó gustando esa parte porque como que, sí, le da como otro contexto a la imagen. De todos modos, desde lo compositivo, el encuadre, eh, yo creo que podría haber tenido otra forma de resolver si hubiese tenido por ahí un lente zoom o posibilidad de moverme Ujú. o más tiempo, porque también esto fue una situación que duró muy pocos segundos. El animal ahí se estaba levantando y se estaba yendo. Eh, lo que yo rescato es que, bueno, es una foto que tiene mucho impacto visual, es muy difícil de obtener en la naturaleza. Yo he ido dos veces a Torres del Paine, pero sé que si voy 10 veces más probablemente Sí, sí. no tenga la posibilidad de realizar esta foto, como si quizás muchas otras fotos que Ujú. uno ve que son similares. Eh, Además, estas fotos de silueta, que a mí también me gustan mucho, funcionan bien, por lo menos a mi entender, cuando se sabe de qué animal se trata. Sí, Eh, en este caso, bueno, eso se puede ver muy bien, entonces eso también le da fuerza a la imagen. absolutamente. Sí, es muy, ¿cómo decirlo? Es una iluminación muy de estudio. Uno podría pensar, ¿no? Pusieron un flash ahí, el animal domesticado, le ponen un flash, Claro, es como muy de estudio, pero claro, es natural, en entorno natural, y eso hace que la imagen sea absolutamente mucho más especial y más difícil de repetir. exacto. Son condiciones muy especiales. El sol era en los últimos segundos antes de ponerse en las montañas, eh, y bueno, el fondo ese de la ladera en sombra, que permite el contraste, y Ujú. había incluso de mi espalda un reflejo en la pared de roca, que también creo que ha hecho en algún relleno por ahí. O sea, una situación muy especial, muy particular, que realmente es difícil de lograr en libertad, ¿no? Con animales en libertad. Sí, claro. Muy, sigo sintiendo como lo que veíamos recién, muy íntima la imagen. Muy, Exacto, muy de entrar en la intimidad. Y este animal, además que no está no está mirándote, no se entera de tu presencia, entonces está haciendo como su vida normal. Me exacto, transmite un sí. poco eso, esa naturalidad. Sí, bueno, tuve la posibilidad de estar un buen rato sentado observándolo hasta que bajó el sol. Antes, por supuesto, hice varias tomas con Ujú. otra luz y demás, y tengo unas fotos muy bonitas, pero me quedé con esta, que es quizás una de las dos o tres últimas, antes que se ponga el sol y que el animal baje de la roca que estaba, eh, y que lo logré justamente después de estar un montón de tiempo y esperar justamente esta situación de contraluz para tratar de hacer
bueno, ese efecto de silueta. Bien. ¿Te queda algún apunte sobre esta imagen o seguimos camino, Darío? No, yo creo que estamos bien. Ok, cuéntanos un poco sobre esta. Bueno, esta imagen la puse porque me parece interesante. A veces uno busca meter muchas cosas en una imagen o en el caso de los animales o de las aves más puntualmente, uno busca retratar por ahí el adulto o las características de plumaje, característicos, bueno, de la especie. Y este es un chorlito de doble collar, que es una ave playera que nidifican acá en la zona nuestra, mayormente en la costa del mar, en playas de roca, de canto rodado en la costa del mar, pero en algunos casos como esto es una laguna, una salina, una laguna, estas salobres que cuando se secan queda la sal y algunos espacios con agua, como se ve atrás, y que toma por ahí estos tonos tan bonitos. Y digo, tengo muchas fotos, y si entramos a ver fotos de esta especie, a ver muchísimas fotos del ave, del adulto. En cambio, este caso solamente el pichón, que incluso por ahí ni siquiera se diferencia de qué especie se trata. Pero me parece que la imagen, bueno, va por otro lado, con algo más minimalista, jugar con la fragilidad, en este caso, del pichón, las proporciones esas tan raras que tiene entre el cuerpo y las patas tan largas, los desenfoques y los tonos, como una imagen muy simple, pero que para mí funciona muy bien y tiene también como impacto y eso de captar la atención. Además acá, bueno, estamos como rompiendo algunas reglas con esto de que te está saliendo de la imagen, que a mí me parece que a veces funciona. Sí, absolutamente. Generalmente hay mensajes, porque, claro, lo que estamos hablando para la gente que quizás no lo entiende mucho es que estas reglas que yo he transmitido tantas veces que en realidad para mí las reglas no existen, pero nos dirían que pongamos el pichón acá y así le damos espacio hacia donde está circulando, Claro. que puede tener distintas lecturas. Va avanzando hacia allá, va empezando a aventurarse, a conocer. Y aquí quizás, por lo menos una interpretación distinta que me permite dar la mía es que está abandonando el nido o quizás ya está empezando a seguir su propio camino, va dejando atrás sus primeros pasos y ya empieza a recorrer todo lo que se viene, y como no se ve adelante, no se sabe lo que se viene. Se va a enfrentar a lo incierto por primera vez, quizás, por decir algo, ¿no? Exacto. Sí, son distintas lecturas, ¿no?, que uno puede hacer. Y otra cosa que pensaba recién es que de lo que veníamos hablando, de pensar la imagen, de conocer el lugar, de ir a buscarla, este es como un ejemplo diferente, porque en este caso habíamos salido, esto es en Península Valdés, acá en Chubut, con un amigo a recorrer otros lugares. Después tuvimos mucha lluvia, decidimos volver y decidimos hacer una entrada a este lugar, estas lagunas, a estas salinas grandes, a ver si, bueno, si suelen haber flamencos, una cosa así, incluso hacer una foto de paisaje, porque estaba muy lindo el cielo, con esto de la lluvia, los colores de la salina, y allí nos encontramos con un par de parejas de estas aves con pichones en el borde de la laguna. Entonces, ahí automáticamente, bueno, dijimos, esta es la foto interesante aquí. O de los padres con los pichones, o de los pichones. Entonces ahí ya no fuimos por el paisaje, que era lo que habíamos pensado en un principio, sino agarrar el lente largo y tratar de retratar esto. Esto está sacado con 600 milímetros,
sea, un 300 más un duplicador, Vale. tirado en el suelo para buscar ese punto de vista, digamos, al nivel del pichón, y además esos desenfoques, tanto en el primer plano como en el fondo, que a mí me parece que son buenos para centrar la atención en el sujeto en este caso. Sí, absolutamente. Y el llamado de la franja de color distinto acá que ayuda a reforzar un poco la atención a dónde hay que ponerla, ¿no? Mm. Y que le da Sí, un además que bueno, matiz queda distinto. el celeste ese que es reflejo del cielo, y el rosa son colores que toman en algunas partes de de donde hay todos estos acúmulos de sal. Ujú. Bien. Vale. Continuamos, ¿te parece? Sí. Ok. Cuéntanos acá. Bueno, acá seguimos avanzando un poco, esto ya es de 2017, 2018, la foto, y también es de esta zona. Como te comentaba antes, yo la mayoría de mis fotos las hago aquí en lugares cercanos a donde Ujú. vivo, quizá en salidas cortas, con eso de volver muchas veces a un mismo lugar, ver las situaciones, ver ya conociendo previamente con qué me voy a encontrar. Y esto se trata de un lobo marino, un macho adulto, que en la época que tienen las colonias de reproducción acá en las costas de Patagonia, los machos forman sus harenes y se quedan, es muy común verlos en la línea ahí del oleaje de rompiente, Mm. como dándose un hidromasaje en las olas, descansando. Eh, y bueno, acá otra cosa que yo quería incorporar, y esto tiene que ver también por ahí con los últimos años, es esto de tanto como la clave alta y baja, que son técnicas que me gusta usar, lo de la baja velocidad de obturación, de exposición. Eh, es una técnica que me gusta mucho, que en fauna no es tan fácil. No. Lo vimos, por ejemplo, en el barrido, pero ya es moviendo la cámara. Esto es como una cosa inversa. Sí. La cámara quieta y lo que se mueve en este caso es el agua. Acá el desafío es que el sujeto no se mueva. En ese caso, el animal está quieto, pero el agua lo mueve. Entonces, Ujú. tuve que hacer varias pruebas hasta que lograr que quede el individuo quieto y el movimiento de las olas. Eh, de vuelta, buscando como fotografías diferentes de sujetos comunes o de situaciones comunes que las vemos retratadas todos los días en muchísimas fotos, pero bueno, buscar un enfoque distinto. Acá como, bueno, darle un dramatismo a ese movimiento de las olas, este, un poco la búsqueda era esa. Vale. Esto está sacado desde arriba, de un acantilado, por eso tiene ese ángulo medio picado, Ujú. eh, y está sacado con un 500 milímetros, desde trípode por supuesto, porque acá hay una exposición como de un segundo, eh, para lograr ese efecto de movimiento en las olas. Vale. Yo, bueno, a mí me transmite mucho. Tú dices que el animal está estático, pero a mí lo que me transmite es que en realidad es el animal que va rompiendo un poco la ola. Ah, Se ve esa increíble esta forma, la voy a marcar acá por si la gente no lo entiende, pero cómo se genera esa forma de cómo va rompiendo la corriente con la energía y yo también tuve la reminiscencia del barrio que vimos delante, porque al final el efecto es un poco el mismo, el fondo en claro, movimiento y el animal parece que va avanzando en esto, pero en este caso está estático el animal, pero creo que se consigue el mismo dinamismo, o por lo menos así lo siento yo. claro. Aquí lo que pasa es que la ola está volviendo. El Ujú. animal está mirando hacia la costa. La ola fue, y ahí cuando vuelve es que rompen el pecho del animal. Y entonces da esa sensación como que el animal va avanzando. Pero Sí. interesante también esa mirada.
Sí, aparte se refuerza un poco con las líneas que te llevan la mirada, la atención acá. Y muy bonito, creo yo, este triángulo atrás porque te rompe un poco el patrón. O sea, Claro, te da la sensación de e- que sí, va avanzando hacia acá y esto ya va quedando atrás y el mar ya no se agita tanto, quizás como con el paso de este animal. exacto. Y esto, bueno, como decíamos, los barridos son situaciones muy dinámicas que uno las ve congeladas o estáticas en la imagen, pero todo este detalle no lo está viendo cuando está Sí, pasando claro. casi. Entonces, si uno saca una serie de varias imágenes, eh, es muy difícil elegir justo el momento Ujú. de disparar, más porque como son exposiciones largas. Entonces, eh, por ahí de una serie de varias tomas, podemos elegir una o dos que nos gusta más cómo quedó el tema de ese compositivo y además de eso de que el animal esté quieto. Ujú. Sí, correcto. Y bueno, poco más. Tiene una luz muy bonita el animal también, que hace que tenga un toquecito cálido y esté más iluminado y el mar se ve un poco más azulado y quizás un paso de luz o dos pasos más oscuro. Entonces también creo que centra muy bien la Sí, atención esta imagen tiene, digamos, a diferencia de la mayoría de las otras que vimos, de lo que yo hago, yo no suelo hacer un procesado digital muy Ujú, grande. Tampoco soy un gran conocedor de manejo de software. Pero en este tipo de fotos donde ya la búsqueda es más artística, donde no estoy tratando de mostrar la realidad ujú, exacta, por ahí sí, acá o bajo el brillo o doy más contraste quizás en los lados, ujú, o puede modificar levemente el balance de blancos, en este caso me gustó más frío. ujú. Entonces, me permito, en este tipo de imágenes, por ahí un poquito más sin digamos, hacer clonados o cambiar Sí, sí, sí. la realidad, digamos, pero sí eh, poner un poco más del estilo personal o de Ujú. lo que yo quiero transmitir desde la edición en este Perfecto. tipo de fotos. Vale. Vamos a seguir avanzando entonces para ir conociendo las últimas historias. Bien. Eh, Esta foto también es del 2010, fines de 2018 y quise poner una de esta serie que fue tomada en Malvinas. Vale. Tuve la posibilidad de ir a Malvinas en diciembre de 2018 y que era también otro sueño, ¿no? Es un lugar para fotógrafos de naturaleza increíble. Eh, y una de las especies que me interesaba conocer y fotografiar era el albatros de ceja negra, que si bien en nuestras costas si uno se embarca y se aleja un poco, los puede ver, allí las vemos en las colonias de nidificación y Ujú. volando por cantidades, bueno, es increíble. Eh, bueno, allí estuve también, fuimos una semana, pero estuvimos solo 2 lugares. Cuando programamos el viaje, si bien en Malvinas hay muchísimos lugares para visitar, espectaculares, distintas especies y demás, lo que dijimos es, vamos, aunque nos perdamos de conocer otros lugares, vamos Ujú. a dividir el tiempo solo en dos, justamente para esto. Yo prefiero estar 2 o 3 días en un lugar porque quizás me lleve 1 o 2 días a empezar a entender cómo funciona y a empezar a ver las fotos. Eh, Entonces, aquí, después de 2 o 3 días, y de hacer muchísimas fotos de albatros, esta que ya no es que la que me guste más, pero me pareció interesante eh, porque, eh, bueno, acá te quería preguntar qué sensación te da o qué es lo que ves. Eh, Vale. Bueno, veo. Mira, te voy a decir sin desde la ignorancia absoluta, pero veo una hembra mirando a un macho en una sensación muy de amor y quizás en una escena muy de atardecer, muy romántica.
Es como la primera lectura que se Está me viene bien. a la mente. Y bueno, da como la sensación de que tenemos el sol y el Sí, sí, atardecer. el sol del atardecer, sí. Bueno, claro. Eh, en realidad el fondo es el mar y el sol ese es un albatros que va volando y está iluminado por el sol. Vale. Estos animales están a la sombra eh, y tiene además un balance de blancos cálido Ujú. desde la cámara para producir esta atmósfera, ¿no? Pero justamente esa es la sensación que a mí me da también. Pero yo al estar ahí fotografiando estos animales, en un momento vi que los albatros que pasaban por detrás y les daba el sol, no a simple vista, pero sí al verlos en el lente, al estar Ujú. enfocando un plano tan cercano, el desenfoque que producían estos animales, daba la sensación de como que fuese el sol o la Wow. luna. Tengo la misma prueba hecha con balance de blanco Frío. frío, que también queda muy bonito el resultado, y ya es una sensación más, un paisaje más nocturno, Ujú. pero me gustó más esto de lo cálido porque justamente tiene que ver con esto de amor y de ese cortejo que se da entre la pareja. Pero me pareció interesante porque, bueno, ese fondo, que es el mar desenfocado y el albatros que le da el sol, cómo crean una cosa que realmente no es, pero que nos puede dar una sensación de otra cosa. Absolutamente. Un poco eso. No, precioso. De hecho, confieso que para mí era el sol eso y Mm, venía haciendo un poco la comparativa de lo que habíamos visto del sol de la primera imagen que está absolutamente quemado, ¿te acuerdas que mencionábamos? sí, Y este sol que se conseguía con un detalle que yo decía, tiene que haber una bruma muy, muy espesa para que el sol claro. quede filtrado y se pueda ver con detalle, pero ahí está la explicación Claro, y bueno, increíble. esto cuando también al ver, al ver esa situación, bueno, tuve que hacer muchas pruebas para lograr el sol, entre El comillas, círculo, sí. en esa ubicación. Tengo dos o tres con el sol un poco más arriba, un poco más abajo, y otras que o pasaba o quedaba tapado. eh, pero bueno, también tiene que ver con esto de ver una situación, imaginarse lo que puede pasar y después tratar de buscarla en la cámara. Ujú. Absolutamente. Sí, yo, para no alargarnos más, porque creo que ya se ha dicho Sí, mucho en esta imagen, pero creo que ayuda mucho el brillito. Creo que le suma mucho a la imagen para reforzar un poco los ojos y esa es muy bonita esa conexión de que este albatros lo mira a él y este mira como al sí, infinito, así. La verdad es que transmite, a mí por lo menos me transmite mucho esa imagen. Y el fondo es como muy pictórico, porque son unos exacto, manchones de colores, pero de colores exacto, poco sí, comunes en la naturaleza. O sea, no se adivina qué puede ser el mar ni nada así. Muy de exacto, fantasía. exacto. Mm. Vale. Y nos vamos a la última imagen y la última historia. Y Bueno, y salimos un para poco del tema. terminar, sí, puse una imagen también de hace 1 o 2 años. Esto acá me fui de la zona Patagonia, esto es en el norte, del noroeste de Argentina, en la provincia de Salta. Estos son cardones, estos cactus enormes. Ujú. Eh, También, bueno, es un contraluz, el fondo es una montaña que está en sombra, y quería también cerrar con esta imagen porque tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, esta idea mía de salir un poco, o sea, sin dejar de lado la parte documental Ujú. o de la fotografía de naturaleza, que la sigo haciendo y me parece fantástica, también darse lugar a esta exploración de otras técnicas, de otras cosas como para ya más, no mostrar tanto la realidad, sino transmitir un sentimiento. Ujú.
o una forma, una visión, o una forma de encarar la fotografía desde distintos lugares. Esto está hecha también con una velocidad de obturación baja, y moviendo la cámara justamente para lograr ese efecto como de llamas. Llama, sí. A mí me daba la sensación, ese contraluz tan fuerte, parecía que tenían fuego arriba de los cardones, contrastando con esta montaña en sombra, y bueno, buscando una velocidad acorde y haciendo movimientos, no es que sale de la primera vez, pero probando, bueno, logré este efecto que es más o menos el que yo me imaginaba al ver la escena, ¿no? Sí, conversando con Adriana hablábamos ella también presentó una imagen de este tipo, con movimiento de la cámara de paisaje, y hablábamos en el fondo que uno a veces puede hacer 30 fotos de estas, y hay una quizás que se va a acercar más y las otras no, y cuando encontraste la que te gustó más, no sabes qué hiciste distinto, porque son irrepetibles. O sea, mira, esta estética me Exacto. gustó, voy a intentar repetirla, pero en realidad es casi imposible, porque son pequeñas vibraciones, movimientos que hacen que la imagen te entregue una estética u otra. Exacto, exacto. Y eso me parece muy interesante, porque son fotos que, como leí por ahí alguna vez, que hablan más de mí que de la escena fotografiada. Entonces, esa búsqueda me parece interesante, por lo menos en mi caso, es un desafío interesante, salir al campo, hacer fotos de naturaleza, pero tratar de llegar desde otro ángulo y no tanto desde el registro fotográfico. Sí, claro. Es un poco eso. Lo mencionamos ya en varios capítulos, pero que está el registro fotográfico y está la imagen más autoral, y ambos son necesarios, pero tienen espacios diferentes. O sea, el registro es muy importante para la conservación. O sea, esto no sirve para conservar, por ejemplo, para Exacto. hablar del lugar y conservación, pero sí es una imagen más de autor, de una mirada más personal, y no es que una sea mejor ni otra peor, sino que cada uno elige su Exactamente. camino y Y se dan... que no quiere decir que uno no pueda hacer las dos. Yo, de hecho, disfruto haciendo los dos tipos de fotografía, incluso en la misma situación, Correcto. digo, en el mismo momento. Entonces, no es que son excluyentes, ¿no? Absolutamente Eso de me acuerdo. parece importante. Ok, Darío, estamos volviendo aquí ya a compartir pantalla nosotros para agradecerte las historias que nos has comentado, y siempre dejo un espacio aquí, 1 o 2 minutitos, lo que gustes, para que hagas una invitación a la gente a que visite tus redes sociales y cualquier cosa que quieras difundir, cuenta con ese espacio. Bueno, antes que nada, volver a agradecerte por esta posibilidad, y te menciono nuevamente que me pareció súper interesante la idea, como fue en el ciclo de fotógrafos chilenos, y ahora seguro que con este va a ser también un éxito. Y bueno, el que quiera ver un poco más de mis fotos me encuentra como Darío Podestá, sobre todo en Instagram, que es donde se visualizan más fácil las imágenes. También dariopodestá.com, mi página personal, por ahí no muy actualizada, pero hay algunas galerías de imágenes. Y los invito a conocer, el que no lo hace, a FONA, la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Argentina, que hemos creado hace un poco más de un año, que está creciendo mucho, que ya tenemos un montón de socios y un montón de proyectos y cosas para hacer. Así que también en las redes o en la web de AFONA, acercarse y conocer un poco más sobre nuestro trabajo. Vale, como digo siempre, vamos a dejar en la descripción del capítulo los links a tus redes sociales, los links a FONA. Ya lo hicimos con Adriana, que también nos hizo la invitación, así que se reitera eso, que creo que es una buena iniciativa. Vi incluso por ahí que tenían a Mario Sea en carpeta, ¿puede ser o no? Sí, bueno, el año pasado estuvo José Benito Ruiz con nosotros, y este año tenemos programado un encuentro para septiembre, al cual la idea es que venga Mario Sea,
Estamos ahora viendo cómo sigue este tema del COVID, pero bueno, en la medida de lo posible estaremos trayéndolo a Mario este año. Vale. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, ha sido realmente un gusto y te ofrezco desde ya este pequeño espacio y todas nuestras redes para cualquier cosa que podamos apoyar desde acá, desde Chile en adelante. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto entonces. Vale, Darío, te dejo un abrazo, que tengas buena semana. Hasta luego. Gracias. Y a la gente le digo que, le reitero, seguimos con el ciclo, siguen entrevistas de este tipo, conociendo un poco la fotografía latinoamericana, así que los dejo invitados para mañana a las 8 de la tarde, que vamos a conocer otra mirada más. Así que un abrazo y buena semana.